Buenos días, muchachos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a retomar lo que habíamos visto, se supone, en Matemáticas 2, que es Teorema de Pitágoras, ¿sí? Donde el Teorema de Pitágoras, pues, tiene una función importante, lo que es el triángulo rectángulo. ¿Ok? Si nosotros recordamos, el triángulo rectángulo es el que normalmente tiene formas muy similares a esta y que se caracteriza justamente por tener un ángulo recto, ¿sí? Que si recordamos, el ángulo recto es aquel que mide 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de triángulo rectángulo, estamos hablando de un triángulo que uno de los tres ángulos mide 90 grados, ¿ok? Y el teorema de Pitágoras se relaciona totalmente con el triángulo rectángulo, de tal forma que solamente funciona para este tipo de triángulos, ¿ok? Si recordamos, el teorema de Pitágoras incluye dos conceptos muy específicos. El primero, que es la hipotenusa, y el segundo, que son los catetos, ¿sí? La hipotenusa es aquella medida que está justo enfrente del ángulo recto, ¿ok? Que en este caso sería la C. También es conocida como el lado más grande del triángulo, ¿ok? En este ejemplo, mi hipotenusa sería C. Y los catetos son los otros dos lados, que en este caso sería A y sería B, ¿no? Podemos llamarlo como cateto 1 y el cateto 2. ¿De acuerdo? Estos tres valores forman parte importante de lo que es el teorema de Pitágoras. De tal forma que se relacionan a partir de la fórmula que dice que C al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? El valor de C, que es el lado de la hipotenusa, elevado al cuadrado, es igual, o lo puedo obtener sumando un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. ¿Ok? Normalmente, el teorema de Pitágoras es utilizado para encontrar alguno de los lados. En los ejercicios comunes del teorema de Pitágoras, me van a solicitar encontrar algún lado faltante y me van a dar como pista, lo más probable es que los dos lados que sí tenemos datos, ¿de acuerdo? Ya dependerá si me están pidiendo que encuentre yo un cateto o una hipotenusa, el cómo trabaje con la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Ok? El ejemplo clásico del teorema de Pitágoras es este que tenemos aquí en colores, el cual nos habla de un triángulo rectángulo que tiene de medidas 4, 1, 2, 3, 4, 3 y 5. ¿De acuerdo? Donde, como lo acabamos de mencionar, la hipotenusa es C, o sea, el lado de 5, y los catetos son A, que vale 3, y B, que vale 4 unidades. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo lo quisiera aplicar en el teorema de Pitágoras, diría que C, es decir, 5 al cuadrado, tiene que ser igual a los catetos al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? Es exactamente la fórmula del teorema de Pitágoras, pero con los valores que me dan aquí. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿De acuerdo? Si yo simplifico esto, elevamos al cuadrado, ya sabemos que elevar al cuadrado significa multiplicar por sí mismo dos veces el mismo valor. 5 por 5 nos da 25, igual a 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Es decir, 25 es igual a 9 más 16, 25. Y se cumple el teorema de Pitágoras.
que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Viéndolo de otra forma, como lo tenemos representado aquí, si yo hago un cuadrado del lado 5 en la hipotenusa y un cuadrado del lado 4 y uno del lado 3 en los catetos correspondientes, significa que si yo junto el cuadrado del cateto B con el cuadrado del cateto A, los junto, los puedo poner exactamente en la superficie que es el cuadrado de la hipotenusa C, ¿sí? Podemos contar los cuadritos y aquí serían 16, aquí serían 9 y aquí serían 25, ¿no? Es decir, que yo puedo poner el cuadrado de B y el cuadrado de A justo en el cuadrado de C. ¿De acuerdo? Ese es el teorema de Pitágoras. C cuadrada o la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado y suma de los catetos. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esta información, podemos resolver diferentes ejercicios. ¿Qué nos dice en este caso? Si A y B son catetos de un triángulo y C es la hipotenusa, determina el lado que falta. Fíjense cómo me están dando dos datos y me piden un tercero. ¿Ok? Y me dicen que A y B son los catetos y C es la hipotenusa. Entonces, si yo me imagino un triángulo rectángulo, hablemos de este. ¿Cuál es la hipotenusa? Dijimos que la que está frente al ángulo recto. Entonces, este sería la hipotenusa o C y los otros dos son los catetos. ¿De acuerdo? Entonces, en mi ejercicio 1, me dicen que A vale 15 y que B vale 20. Entonces, ¿qué lado me están pidiendo? Me están pidiendo C, que es la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras tal cual, que es C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Nada más que le vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados para obtener el valor de C y no de C cuadrada. Raíz cuadrada de C cuadrada es C y me va a quedar que C es igual, o el valor de la hipotenusa, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? Ya teniendo esta fórmula, pues simplemente despejamos. C es igual a la raíz de A al cuadrado, A es 15, entonces 15 al cuadrado, más B al cuadrado, B es 20, 20 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente vamos a ir simplificando. C va a ser igual a la raíz de, ¿cuánto es 15 al cuadrado? 15 por 15, 225. Más 20 al cuadrado, 20 por 20, 400. Seguimos simplificando. C es igual a la raíz de 400 más 225. Es decir, la raíz de 625. ¿Sí? Ya de aquí calculamos la raíz de 625. Un número que multiplicado por sí mismo me dé 625, el 25. ¿Sí? Por lo tanto, C sería 25. ¿Ok? Y ya. Quiere decir que el valor de la hipotenusa, que es esta de aquí, es igual a 25. Y ya acabamos. ¿De acuerdo? ¿Cómo corroboramos que lo hice bien? Porque se supone que si yo hago el teorema de Pitágoras, 25 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Esto me tiene que dar cuando yo resuelva y simplifique estos dos. 25 al cuadrado, 625. 15 al cuadrado, 225, más 20 al cuadrado, 400. 625 igual a 225 más 400, 625. ¿Sí? De esa forma podemos corroborar que el resultado que obtenimos es correcto. ¿Ok? Ahora vamos a seguir resolviendo, pero vamos a resolver ahora una de 5 al 6. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia
entre los ejercicios del 1 al 4 con los del 5 al 6. La diferencia es que en los del 1 al 4 me están dando como datos A y B, mientras que del 5 al 6 me dan A y C o B y C, etc. Es decir, como dato me están dando la hipotenusa y un cateto. Por ejemplo, en el caso 5, me dan A que vale 12, me dan la hipotenusa que vale 20 y me piden B. No me dan B, entonces quieren que yo encuentre B. Ajá. Para encontrar los catetos, nosotros vamos a tener que despejar el teorema de Pitágoras original. C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿sí? En el caso pasado, nada más fue necesario sacar raíz porque lo que me pedían era el C. Pero en este caso me están pidiendo B, entonces tengo que despejar B, ¿sí? Entonces, para despejar B sabemos que hay que dejarla sola. A cuadrada que está sumando lo paso restando y me queda que C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada, ¿sí? Ahora sí sacamos raíz a ambos lados para quitarle el cuadrado a la B. Raíz cuadrada de B cuadrada, B. Me queda que B es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Ya que tengo mi fórmula despejada, nada más sustituimos datos. Me va a quedar que B es igual a C al cuadrado, es decir, ¿cuánto dijimos que valía C? 20. 20 al cuadrado menos A al cuadrado. A vale 12. 12 al cuadrado. Sigo simplificando y me va a quedar que B es igual a la raíz de 20 al cuadrado, dijimos que era 400, y 12 al cuadrado, que es 144. Sí, menos 144. ¿De acuerdo? Sigo simplificando y me queda que B es igual a la raíz de 400 menos 144, lo cual nos da 256. Y finalmente, B va a ser igual a la raíz cuadrada de 256. Un número que multiplicado por sí mismo de 256, pues el 16. O sea que el cateto B vale 16. ¿De acuerdo? Y así nosotros podemos encontrar ya sea la hipotenusa, como en el primer caso, o un cateto, como en el segundo caso que acabamos de resolver. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante que nosotros distingamos qué es lo que me está dando el problema como opción y a partir de ello saber cuál es el que me están pidiendo. Ya una vez que tenemos eso identificado, pues ya vamos a saber qué valor tenemos que despejar del teorema de Pitágoras original. ¿De acuerdo? Si yo quiero ser más específico respecto a las fórmulas, las puedo colocar de la siguiente manera. Ya tenemos cómo calcular directamente C, cómo calcular directamente B, ¿no? Son las dos formulitas que acabamos de utilizar. Si yo quiero la fórmula totalmente para encontrar los tres lados, pues las podemos encontrar a partir de un despeje, como lo hicimos con B. Nada más nos faltaría la fórmula para A. Pero pues prácticamente es muy similar a lo que sería la fórmula de B. ¿Ok? En tal caso, me quedarían así. Cuando me piden C, lo voy a encontrar como C igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Cuando me pidan B, la voy a encontrar con raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Y finalmente, cuando me pidan A, la voy a encontrar como C cuadrada menos B cuadrada. ¿De acuerdo? Es bien importante tener cuidado aquí, que el que está restando es el A o el B, el cateto. Ajá, la hipotenusa es positiva. A la hipotenusa se le va a quitar un cateto, ya sea A o B, dependiendo del caso. No ponerlo al revés, porque si lo pongo al revés, que al cateto le quito la hipotenusa, me va a quedar una raíz negativa, porque la hipotenusa ya sabemos que es el valor más grande. Entonces, cuidado aquí. Es la hipotenusa menos el cateto que me están dando como pista. ¿Ok? Y bueno, muchachos, ese es el tema que vamos a checar hoy.
teoremita de Pitágoras, sencillo. Espero lo hayan recordado de lo que vieron en Mate 2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy de actividad? En plataforma tenemos algo en tarea 1, semana 3, que son unos cuantos ejercicios que tienen que ver con el teorema de Pitágoras. Hay que ver qué datos me da el problema y encontrar el dato faltante a partir de usar el teorema y las 3 formulitas que tenemos aquí. Y también está lo que viene marcado como actividad 2 de la semana 3. ¿Ok? El cual es un problema de teorema de Pitágoras con un contexto. ¿De acuerdo? Tiene un contexto, hay que descifrar qué es lo que me están pidiendo y a partir de ello utilizar el teorema de Pitágoras igual para encontrar el dato que me está haciendo falta. ¿De acuerdo? Y bueno, muchachos, esa sería entre su actividad, que es lo que viene marcado como tarea 1 de la semana 3, y su tarea, que es lo que viene marcado como actividad 2 de la semana 3. ¿Ok? Y eso sería todo.